nombre es Ramón. ¿Quién de aquí es su primera cam hoy? ¿O esta es su primera cam? Vale, pues no me conocéis. Los demás sí que ya me conocéis un poquillo, soy un poco abuelo drupalero, llevo unos cuantos años por aquí. Os voy a hablar un poquillo de tema más de negocio, gestión y tal, y como siempre, desde mi óptica de vista. No es un libro, no es una norma a seguir, yo os explico mi punto de vista y mi experiencia y por tanto mis charlas suelen ser bastante colaborativas, en el sentido de que os pido bastante, así que cualquier cosa, no os esperéis al final, me paráis en cualquier momento, quiero saber lo que hacéis, cómo lo hacéis y si os encaja o no os encaja lo que yo os explico. La idea de hoy, yo voy a decir las verdades, esta idea de charla no es mía, esta idea de charla es de mis compañeros que me obligaron a dar esta charla, porque querían que explicaran cómo de fácil les llega a ellos, sin faltar al respeto, cómo de fácil les llega a ellos la forma de poder trabajar y dedicar su 100% o 99% de la jornada a, en vez de investigar qué es lo que se quiere, a investigar cómo se quiere. Es decir, a dedicarse a lo que de verdad ellos se dedican, que son programadores, son diseñadores, son experiencia de usuarios, son pues lo que sea. Y vamos bien, Ramón, porque esto no está funcionando. Esto es efecto demo. Muy bien, un segundo. Hola. Sí, ya. Venga. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Ramón, yo soy CEO y fundador de una pequeña empresa que se llama Imbra, que lleva unos cuantos años dentro del mundo de Drupal y bueno, somos una empresa que estamos... ya no puedo decir eso, pero antes decía estamos en Barcelona, ahora estamos en muchos sitios, pero bueno, la oficina principal está en Barcelona y se fundó en Barcelona y bueno, y ahí estamos. ¿Qué vamos a hablar aquí? Hablaremos un poquito de los inicios, es decir, cómo empezó Imbra en la parte de requisitos, que es lo que hacíamos, y antes de Imbra, mejor dicho, porque en Imbra ya marcamos, digamos que cuando se fundó, o yo que fui uno de los fundadores, se tenía claro que la fundación no era solo para dedicarnos a Drupal, sino para dedicarnos a Drupal de la forma en que nos gusta trabajar, es decir, no trabajar como una forma normal. ¿Cuál fue nuestra primera iteración? ¿Vale? ¿Cuál fue el primer paso que dimos? ¿Cómo refinamos ese proceso un poquito? Y luego hablaremos un poquito de tipología, estructuras de historias, que son cosas que hablaremos, qué es un proceso de definición para nosotros y cuáles son nuestros siguientes pasos. Y ahora os haré la típica pregunta que seguramente os habrán hecho muchas veces, ¿quién trabaja por Agile aquí? Bueno, ¿quién considera que trabaja en Agile bien? Vale, no, está bien saberlo. Y lo tercero es, ¿quién hace Agile en gestión de proyectos? ¿Quién se dedica a hacer gestión? Sí, ¿quién está en la parte, yo sé que tú eres desarrollador, es decir, ¿quién está en la parte no desarrolladora de la Agile y de la gestión? Vale, perfecto, veo que hay gente. Pues venga, os explico un poquito los inicios. Los inicios son las vergüenzas de siempre. ¿Cómo empezaba? Pues empezaba a programar desde el primer día, pues ¿con qué? Pues me llegaba el proyecto, me daban unos diseños, a veces tenía algún correo, a veces tenía la suerte de tener un funcional y nos poníamos, yo os lo tengo que decir, yo empecé, cuando fundamos en la empresa, yo empecé como CTO, como persona técnica especializada y tal, y me han ido engañando para pasarme al lado oscuro, pero bueno, yo era encargado y empezábamos así, ¿vale? Tanto aquí como mis trabajos previos, y yo he trabajado para empresas muy gordas y muy tochas, y el proceso era ese. Yo tenía un funcional y era programadores, currar, y así era. Hasta el último día, y el último día pues pasaba lo que pasaba. Yo creo que muchos de vosotros, espero que a día de hoy no, pero seguramente en el pasado os ha pasado esto, tenéis diseños, tenéis funcional y empezáis a programar. Y lo presentáis, a veces si se hacía una presentación, decían, no, es que el diseño era así, pero este efecto tenía que ser pues un slide. Hostia, es que esto no estaba escrito en ningún sitio. Ya, pero es que no me lo enseñas hasta dentro de 6 meses, y claro, es lo que pasa. Pues, ¿qué nos pasaba con esto? Pues teníamos problemas importantes. Había problemas de trazabilidad, sobre todo de la típica pregunta que te hacía un gestor de proyecto, de ¿por qué esto está hecho así? Y dices, no, porque está escrito. ¿Dónde está escrito? Bueno, un día en una reunión se explicó y se dijo, ya, esto no ha pasado. Se olvidaban requisitos por el camino, tú tienes un diseño, pero el diseño no habla, el diseño es un diseño y te dice, no, pero es que esto no lo pone en el diseño, pero cuando picas encima la fecha se tiene que cerrar el pop-up y abrir el menú. Y dices, hostia, y ha pasado. Sobre todo para mí la parte más importante es que no prevé los atascos. Es decir, tú empiezas a desarrollar y como no tienes
un alcance, no ves lo que hay. Como equipo de desarrollo, tú no sabes qué punto te puedes atascar y como gestor de proyecto no sabes hasta qué punto te puedes atascar en algún lugar. Sobre todo hay una dispersión de esfuerzo, ¿vale? En el sentido de que, como todos los proyectos, lo que nos hemos dedicado más a gestionar, la gráfica del esfuerzo es, empiezo con un pico, inicio de proyecto, todos estamos a full y al cabo de un tiempo cae completamente. En la dispersión de este esfuerzo, como tú no sabes el alcance y las cosas que vas a tener, tú tienes un montón de diseños, tienes un funcional y tal, pero no has parado a analizarte, como mucho al inicio analizabas y te sentabas con el equipo y decías, ah, mira, esto lo voy a hacer así o asá, no sabías dónde te podías centrar y por tanto había una dispersión completa y sobre todo, como equipo desarrollador, pues es imposible de poderte coordinar. Yo me encargo de la portada, sí, bueno, pero la portada tiene 4 slides, una parte va con Ajax y otra que envía contra un web service. No, yo me encargo de la portada. Bueno, pues, había un problema ahí importante. Ahí por ahí abajo la terminal. Bueno, es igual. ¿Cuál fue nuestra primera iteración? Que es cuando fundamos Imbre y cómo empezamos. Pues lo primero que empezamos fue a desarrollar por tickets. ¿Hay alguien que aquí desarrolle por tickets? No pasa nada, no son vergüenzas, está bien. Desarrollar por tickets es el hecho de yo tengo un ticket, en ese ticket asocio una cierta información, que el ticket puede ser gestionar la portada, entonces ya sé que Ramón, que se asigna ese ticket, estará trabajando en la portada, que es un primer paso, ya sé cada uno cuál es su parcela de trabajo. A veces se añaden allí toda la información, diseños y demás, pero bueno, tenemos parcelas y la gestión más o menos pues se facilita un poco. Pero si habéis estado en la sesión ahora colaborativa entre Rubén, Álvaro y Ela, siempre digo Eli, perdón. Ela, que era sobre trabajo en remoto, es imposible. Es imposible trabajar en remoto con un bloqueo de una funcionalidad tan grande o un trabajo en ticket tan grande. Hay que ir un poquito más granular. Y los problemas que te encontrabas, ya te digo, estos eran los inicios, era que claro, tú creabas tickets al vuelo, tú empezabas y vale, pues mira, creo ticket de la portada, vale, trabajo en la portada. Ahora creo el ticket de las noticias y trabajo en las noticias. Y eso te bloqueaba. Te bloqueaba porque no tenías un alcance, no sabías dónde ibas, el equipo como desarrollo no tenía visión, no sabía el proyecto hasta dónde terminaba. Esto es un proyecto de 6 meses. Ya, bueno, un proyecto de 6 meses porque tú lo has vendido por 6 meses y que vamos a cobrar 6 meses, pero a lo mejor es de 3 o es de 8 porque yo no veo, no veo estos proyectos o esta información. Y para mí lo más importante, somos un poquito obsesionados con esto, es cómo y qué se prueba. Es decir, si tú no tienes un alcance de una funcionalidad, no sabes qué probar. Probar la portada. Bueno, para la portada el desarrollador te dice, no, tú pruébala, pero solo he hecho la parte de arriba. Bueno, pues entonces no la puedo probar, no puedo dar la funcionalidad por cerrada, no tengo un criterio de aceptación, un criterio de cierre y estas cosillas que se escuchan mucho en temas de Agile y que mucha gente pues, no utiliza. Y sobre todo para mí lo importante es que falta la visión y la concreción, tanto en la parte desarrolladora como en la parte de gestión de proyectos. ¿Alguien está en este punto? ¿Y os pasa? ¿Algo que añadir o algo que quitar? No, me interesa, o seguramente nos interesa, ¿eh? No, que es tal cual como lo describes. Dile, echa. Nosotros lo que estamos vale. Nosotros lo que estamos haciendo es que nunca vamos a tener un ticket, una portada, sino que vamos desglosando muchísimo más. Y los tickets son elementos mucho más básicos, incluso desde crear un simple bloque o crear el layout. ¿Pero tu ticket es un título? No, hombre, es una descripción con todo lo que hay que hacer. Entonces ya no es un ticket. Ya habéis evolucionado. Habéis ido a una historia de usuario. Ya tenéis un poquito un caso de uso, tenéis alguna información un poquito más, a lo mejor no llegando hasta la pureza de una historia de usuario y tal, pero tenéis un paso más, seguramente. Solo para contextualizar, Óscar, ¿a qué te dedicas? Es decir, ¿eres programador o eres gestor? Para que la gente lo sepa, ¿eh? La óptica. ¿Tamaño de empresa? Creo que es importante eso. ¿Y tamaño de equipo? Bueno, es una empresa pequeñita, no pasamos de 15 personas y sobre todo desarrollador, pero también a veces me toca parte de gestión o arquitectura de proyectos. Y cuando estáis en proyectos, ¿qué tamaño de equipo trabajas? Normalmente solemos ser 2 desarrolladores de back como mucho y suele haber 1 o 2 desarrolladores
¿Y el gestor de proyectos es solo para este proyecto o gestiona más proyectos? No, el gestor de proyectos normalmente suele ser el CTO, gestiona más proyectos y por esto a veces se apoya en otros seniors como yo para lo que es el apoyo de la gestión de los proyectos. Vale. Es para contextualizar, más que nada. Vale. Si alguien hace una pregunta tendréis que responder todo eso, que lo sepáis. Venga, vamos a refinar un poco el proceso y es más o menos donde estamos ahora, nosotros. Nosotros lo que teníamos muy claro es que necesitamos facilitar la vida al desarrollador. Es decir, lo que no puede ser es que el desarrollador sea quien tenga que ir, ya sea cliente, gestor, jefe de proyecto o jefa de proyecto, lo que sea. No, el desarrollador desarrolla y generalmente, si hay desarrolladores aquí que los hay, solo quiere desarrollar. No quiere pelearse sobre si quiere una cosa a la derecha o a la izquierda o si quiere arriba o abajo. Quieren que se lo digan y él o ella ya se encarga 100% de desarrollar porque es lo que le gusta y lo que es bueno. Y sobre todo es eso, que tiene que ser desarrollar, no tiene que adivinar, se tiene que centrar en el cómo y nosotros como gestores de proyecto o jefes de proyecto o lo que sea, product owner, llamaros como os queráis, depende de la literatura que leáis, lo que tenemos que intentar traspasar es el qué. Mira, el cliente me ha dicho que quiere esto así. Luego ya llegará la pelea de, es que esto no puede ser, Ramón. Vale, porque no puede ser, vamos a refinar, tú te encargas de ir hacia otro lado. Yo siempre a mi equipo, y se me ha colado una que no quería que viniera, Cristina, no quería que viniera para las penas y las máximas, yo siempre les digo que yo tengo que actuar como muro. Es decir, yo hago de muro entre el equipo de desarrollo y el cliente. Pero no un muro en parte negativa, sino un muro en parte positiva, para que ellos se centren en lo que de verdad son muy buenos, que es el desarrollo, o el diseño, o la experiencia de usuario, o lo que toque, y yo, pues la vida me ha hecho centrarme en la parte de gestión y trasladar, pues lo que siempre se dice, que un gestor de proyecto tiene que trasladar las necesidades del cliente a la parte técnica. Pues es la verdad. Es decir, yo no hablo en lenguaje rules, views, tal, aunque lo conozco, sino que intento hablarles más en, pues mira, quiere programar o quiere editar o quiere hacer lo que sea. Sobre todo eso, nosotros tenemos que definir el alcance del proyecto y el equipo tiene que definir dentro de ese alcance, de esa funcionalidad, pues cómo lo van a hacer. Pues mira, yo para esto voy a hacer un tipo de contenido, voy a programar una entidad, voy a programar lo que sea. Creo que es nuestra punta tal. Y nosotros lo que utilizamos, por eso te comentaba si era una historia de usuario o no, es lo que se llama en Agile historias de usuario. Si os leéis temas de historia de usuarios, hay libros y tochos literales, yo he pasado por 2 y dije que no más, de cómo escribir historias de usuario. Es como todo, te explica cómo escribir historias de usuario para trabajar con un Ferrari, pero bueno, como todos, nosotros somos una empresa ahora mismo de 7 personas, pues no nos podemos dedicar, como dice la literatura, a un mes entero escribiendo historias en grooming, bla, bla, bla. No, pues lo hacemos de una forma un poquito más natural y luego os explicaré cuáles son los pasos que nos gustaría dar en un futuro. Idealmente, esto es lo que dice la literatura, es que es el cliente que tiene que escribir las historias, pero ¿alguien tiene la suerte que un cliente le escriba, no las historias, lo que quiere? Sí. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Alguna vez. Vale, qué suerte. Qué suerte. Nosotros hemos tenido alguno que se ha involucrado en la escritura / revisión de las historias. Algún cliente, pues de verdad que se lo toma muy en serio, Pero generalmente, cuando decís que os las escriben, ¿son clientes técnicos o son clientes de parte de negocio? Cliente técnico. ¿Técnico? ¿Negocio? El cliente del product owner directamente. Ah, joder. Tienes suerte tú, He dicho alguno. Vale, no, generalmente si es un cliente técnico sí que suele ser porque tiene su parte buena y su parte mala, el cliente técnico, de que ellos tienen muy claro lo que quieren, a veces lo tienen demasiado claro, que tú y tu cintura pues no puedes jugar mucho. Si tienes un cliente de negocio que te escribe las historias, ya, hostia, eso, haz una foto y cuélgala en la oficina. Vale, esto es una cosa importante también, una historia debe aportar siempre valor, luego os explicaré para mí lo que son las historias, o lo que yo entiendo y utilizamos las historias, leeréis literatura que os dirá, no lo contrario no, pero os aportará otras cosas. Para mí una historia siempre debe aportar valor, es decir una historia de quiero que utilices rules, pues yo voy a mi cliente y le digo, ¿tú quieres utilizar rules? Me va a decir, ¿y eso qué es? No, el cliente lo que quiere es lo que diga, pues el cliente
Quiere, por ejemplo, que cuando entres en la portada, pues tengas fácil el poderte registrar a su servicio. Y eso es lo que trasladas al desarrollador, o al diseñador, o al lo que sea. Y el diseñador te dirá, pues mira, para que pueda hacerlo fácil, le metemos un call to action, el desarrollador pues te hará lo suyo, bla, bla, bla. Sobre todo, separar entre distintos usuarios. No todos los usuarios de la web son usuarios Drupal. Es decir, y por aquí habéis llegado Bea, pero no sé dónde se ha sentado. Aquí. Hay veces, hay usuarios en la parte cliente que es el jefe de marketing, el jefe de SEO, y el de SEO, pues a él le dirá, mira, lo que sea Drupal me da igual. Yo lo que quiero es que mi página salga en el buscador en el primero. O necesito un sitemap XML para que los crawlers me entren en todo. Pues ese es otro usuario y por tanto tenemos que tratar seguramente esas necesidades desde otra óptica completamente distinta. Sí, perdón. Ahora no sabía qué quería decir. No, sobre todo lo que te permite una historia de usuario es mantener una relación muy cercana, porque, insisto, si tú a un cliente le hablas de rules, te dirá, pues no sé lo que hablas. Si tú a un cliente le dices, ¿verdad que tú quieres que tu página sea la primera en Google? Que lo quieren todos. Pues eso te entenderá. Sobre todo te permite dividir un proyecto, ¿vale? Los que trabajáis con historia... ¿Alguien trabaja con historias de usuario tal y como las estamos explicando más o menos aquí? Sí. Os permite dividir generalmente el proyecto. Idealmente, luego explicaré cómo lo intentamos hacer, tienes una visión entera, aunque nunca, como nosotros, hemos empezado un proyecto con el 100% de historias escritas, pero sí que nos hemos acercado en alguno, pues que ha ido bien. Hemos querido probar de, ¿qué pasa si empezamos el proyecto con el 90% de historias escritas? Pues va de una forma, y si empezamos solo con los 3 primeros sprints escritos, ¿qué pasa? Y así hemos hecho distintas pruebas. Sobre todo, el equipo de desarrollo es cuando de verdad tú le dices, vas a tener que hacer todo este proyecto. Y él te dice, hostia, Ramón, lo que hay aquí abajo, tenemos que empezarlo primero, porque aquí es donde se nos puede ir la locura y esto hay que abordarlo cuanto antes. Venga, pues arriba prioridad, porque una cosa es la prioridad que tú tienes como product manager, que dices, yo quiero enseñar algo chulo al cliente para que esté contento. Otra cosa es la prioridad que tiene el cliente de, mira, Ramón, yo lo que quiero es vender ya. Y otra cosa es el equipo que te dice, mira, tú quieres vender, tú quieres enseñar algo, pero es que el subsistema con el CRM se tiene que empezar el primer día, es que si no, la cagamos. Y eso yo creo que es donde tienes que tener la cintura para poderte mover. Le he dado una hostia al micro, perdón. Sobre todo, para mí es importante, los que nos dedicamos a hacer proyectos donde el cliente no sabe lo que quiere, creo que somos como muchos o demasiados. Creo que las historias de usuario es muy bueno, porque al cliente le permite ver rápidamente una óptica de todo lo que nosotros pensamos que él quiere y dice, no, esto no lo quiero, o mira, esto que ahora tal, pues vamos a entrar un poquito más. Sobre todo, te permite tener un poquito de cintura en estos temas. Y anatomía, para mí esto es lo más importante y es una chorrada para muchos, pero en Imbra somos muy pesados y a veces me meten bastantes collejas cuando no lo hago bien. Es la anatomía del título, porque como desarrollador saben lo que tienen que centrarse. Es decir, siempre un título tiene que ser así, como usuario, tenga el usuario que sea, lo voy a colgar esto luego, no hace falta. Quiero algo, es decir, tengo un objetivo, si no hay un objetivo esa historia no vale porque es superflua, no sirve para nada, y sobre todo hay una razón, y la razón es lo que a mí me aporta. Si tengo una historia de usuario que el cliente dice, es que Ramón, esto a mí no me aporta nada, es que eso no es una historia de usuario. A lo mejor se nos ha colado y es una historia técnica que el equipo técnico necesita, o es otra cosa que yo le quiero enchufar, que a veces ha pasado. Pero necesitamos siempre tener esas 3 puntas. ¿Quién lo quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Y para qué lo quiere? ¿Vale? Si no están estos 3 puntales, fuera. Ejemplos, chorras, pero son ejemplos. Como editor de la web, quiero poder disponer de una librería de documentos que me permita se me ha colado. Que me permita buscar de forma fácil cualquier material subido para poderlo referenciar en un contenido. ¿Cuántos de vosotros nos ha venido y ha dicho, yo quiero tener todos los documentos en la web para poderlos ir metiendo donde quieras? Pues trasladar eso al equipo se tiene que trasladar de una forma así, porque si no, llegaremos y le explico y me dirán, el equipo, lo primero que te dirán, pues les metemos media, el módulo de Drupal, tal, ya algunos lo conocéis. Y es como, bueno, es que a lo mejor no necesitan esto, a lo mejor lo que necesitan es otra cosa. Y entonces pasamos a criterios de aceptación que luego lo veremos.
O, otro ejemplo, con otro usuario completamente distinto, es como usuario de la web quiero poder enviar una queja fácilmente para poder informarme de que el servicio no funciona. Otro. No sé qué le he dado, ¿eh? Efecto demo, perdonad. Venga. Como responsable de marketing, quiero poder disponer de una estadística a tiempo real de las descargas de material del área privada para poder bla, bla, bla. Y esto es real. Esto nos pasaba. ¿Vale? Nos pasaba el hecho de que había gente que te decía, yo es que quiero las descargas o quiero saber la estadística de esto. Y bueno, y tú ibas al equipo de desarrollo, se lo explicabas y te preguntaban, ¿pero para qué quieren esto? Y ibas rascando y decías, no, es que lo que quieren no es una estadística al final del mes, no, quieren saber en todo momento, esto era un cuadro de mando que tuvimos que hacer y tal, quieren saber en todo momento qué necesitan en tal y cual. Pues esto, en equipo de desarrollo, si no tiene toda esta información, seguramente, pues si tú dices que quieren una estadística, pues te va a montar una vista, bla, que la puedes consultar, y si lo necesitas a tiempo real, pues seguramente ya necesitas otro tipo de componente completamente distinto. Óscar, échale. Una duda. Sí. Cuando hablas de equipo de desarrollo, también entra la parte de las personas de UX y experiencia de usuario. Es que viendo un ticket, como de las historias que has puesto ahí, a mí me surge en duda decir, vale, un editor quiere poder buscar todos los documentos que hay en la web para poder referenciarlos, pero los quiere buscar de una forma controlada mediante taxonomías, lo quiere buscar con un buscador libre, quiere que sea un... Eso lo explicamos en criterios de aceptación, que es lo que vendría luego. Pero sí. A veces nosotros hemos llegado a escribir historias para cuando hemos estado diseñando. Es decir, sobre todo las historias a nosotros nos aportan valor en la parte de desarrollo, explico mi experiencia, pero ha habido a veces que hemos tenido que hacer un proyecto tan amplio que hemos necesitado historias en el momento de diseño. Más que nada para poder centrar. O como mínimo épicas, que luego os explicaré cómo usamos nosotros las épicas. Vale, esto es una cosa muy rápida. Mira, justo viene ahora. ¿Alguien sabe lo que son las épicas en Agile? ¿Alguien las utiliza? Bueno, alguien. Las épicas lo único que son es sencillamente tú coges un proyecto y lo cortas en pasteles muy grandes. Oye, mira, este proyecto de red social, pues tiene una parte de gestión de amigos, otra que es el muro, otro que es el login y otro que es mensajes privados. Esas son las épicas. Grandes áreas de trabajo. ¿Vale? Eso es la primera capa que se tiene que hacer, o la primera capa que nosotros hacemos, y te sirve sobre todo para poder ya prever cosas. Esto lo he hecho muy rápido, normalmente cuando haces un proyecto un poquito más grande hay muchas más áreas, y es donde el equipo de desarrollo, o como mínimo alguien del equipo de desarrollo que aún no estamos desarrollando, ayuda y dice, vale, esta capa se tiene que cortar más, porque si no, no sabemos ver lo que hay dentro, o esta capa, mira, con esto ya tenemos suficiente. Según la prioridad de estas épicas, que esto ya es con cliente o con equipo, lo que os comentaba antes, se sacan historias. Es decir, nosotros no redactamos todas las historias del proyecto al empezar, tenemos estos ecosistemas y el equipo de desarrollo dice, Ramón, tenemos que empezar por el login sí o sí, el cliente dice, Ramón, hay que empezar sí o sí por el muro, y entonces pues esas dos épicas son las que rompemos en historias. Las rompemos en historias sobre todo, que luego pensaba que era ahora, para estimarlas, ¿vale? Porque lo primero que interesa cuando trabajas en Agile es saber qué me va a costar hacer eso, ¿vale? No tanto qué me va a costar en tiempo, sino en esfuerzo. Al fin y al cabo, lo que medimos es el esfuerzo y, como vimos nosotros generalmente, ya sé que esto lo tengo que decir con voz pequeña y desconectar el micro, nosotros no hacemos Agile bueno, no hacemos porque no se nos permite, con proyecto a presupuesto abierto. Es decir, nosotros siempre nos toca, o casi siempre nos toca cerrar primero el presupuesto, la mayoría de veces, y luego lo que haces es romper en historias. Y lo que te permite esto es decir, hostias, si yo tengo un proyecto de 6 meses, cobrando 6 meses, 3 desarrolladores, y me estáis diciendo que esto de aquí, en esfuerzo, nosotros no valoramos nunca ni en tiempo, ni en horas, ni en días, ni tal, sino en esfuerzo, y eso te da un matiz de lo que quieres hacer. Si ya hueles de que eso se te va a ir, es cuando hablas con el equipo y dices, ¿por qué esto se te va
se os va tanto a la hora de estimar, luego explicaré cómo estimamos, que solo estima el departamento técnico y no el jefe de proyecto, es cuando refinamos y de verdad vemos si eso se puede simplificar de alguna forma o si bien tenemos que volver al cliente. Que esto aquí volvemos a lo que decía, estructura de historia. Para mí lo más importante son los criterios de aceptación, que es de verdad donde desarrollamos la historia. En los criterios de aceptación está todo y cada una de las cosas que necesita un desarrollador saber. Y necesario. Lo que no quiero es que, si yo le digo, como visitante quiero un listado de noticias, que la primera pregunta que me venga un desarrollador, ¿y cuál tiene que ser la URL? No, eso ya se escribe. Nosotros ya con los años sabemos que siempre que hay un listado, pues tenemos que decir la URL cuál va a ser, si el breadcrumb cambia, qué elementos van a salir, luego os pongo un ejemplo, etcétera, etcétera. Toda esa información está escrita, precisamente para evitar el ping-pong entre desarrollo, gestión, y muchas veces desarrollo, gestión, cliente, tal, y así. Eso es lo peor y habéis vivido seguramente en algunos procesos y es imposible. Y sobre todo los criterios de aceptación son base para el testing. ¿Alguien de vosotros hace testing automatizado aquí? ¿Behat? ¿Os suenan estas palabrotas? Nosotros a veces hemos llegado a escribir criterios de aceptación que directamente ya es el código de Behat, ¿vale? En el sentido de que tú escribes las cosas y eso ya es lo que luego se ejecuta. Ganamos dos cosas en una. Sobre todo, no os olvidéis en las historias de poner cualquier aclaración que haya. A lo mejor hay cosas tipo, no es un criterio de aceptación, pero oye, cuando hagas el listado de noticias, acuérdate que hablamos que la agenda, los títulos van a tener más de 255 caracteres, aquí va a pasar, cuidado que la solución esa impacta aquí. Por ejemplo, cosas así. Y siempre, 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 en toda historia nosotros vinculamos cualquier tipo de documentación o cualquier tipo de cosa que se necesite. ¿Para qué? Para evitar este ping-pong. Es decir, si yo le pido el listado de noticias, que no me digan, ¿y dónde está el listado de noticias? No, está todo ahí en la historia, o bien tenemos en la wiki los accesos a todo. Puede parecer una chorrada y las cosas que os digo seguramente para vosotros o muchos de vosotros serán súper obvias, pero nosotros esto al inicio no lo hacíamos y hemos ido como mejorando y tal, y prefiero explicar las chorraditas que hemos pasado. Un ejemplo de una historia más o menos entera en criterios de aceptación, pues como administrador de la web quiero poder eliminar elementos de la cola para poder quitar los que no me interesen. Y esto es esto es algo real, ¿eh? Teníamos una cola de procesamiento en un CRM y el usuario quería poder eliminar. Y estos son pues, criterios de aceptación que escribíamos. Por ejemplo, primero, una cosa muy chorra, pero cuando accedo a la administración de la web, tengo disponible un apartado para gestionar la cola. Lo primero que te preguntan cuando hablas, o conmigo o mi equipo, cuando hablas de una historia basada en un usuario de administradores, ¿y desde dónde lo quiere hacer? Pues mira, desde la administración. Por ejemplo, ya es nuestro propio lenguaje. Cuando yo no les pongo nada ni de apartado, path, ni nada, ellos ya lo ponen donde ellos creen que es correcto y ya está. Al acceder a dicho apartado, pues veo un listado de los elementos de la cola. Por cada elemento se muestra pues, el título, la fecha, un botón de eliminar, y aquí podríamos seguir. Pues al clicar el botón de eliminar me aparece una pantalla de confirmación, que si le digo que sí voy a tal sitio, si le digo que no voy a tal otro. Os puede parecer muchas cosas obvias, pero para los desarrolladores lo que necesitan es material obvio. Yo como desarrollador era una persona objetiva, no quería ser subjetiva. Es decir, ¿se tiene que hacer esto? Se hace esto. Como mucho yo te explico y te puedo cuestionar el cómo y si lo veo bien o lo veo mal, pero quiero saber qué es lo que necesitas. Por ejemplo, hay tres tipologías, esto las pongo aquí. Primero, historias de usuario, que es lo que he explicado, que son casos de uso. Las segundas son las grandes olvidadas, que son las historias técnicas. A veces tú, como jefe de proyecto, dices, pues mira, como administrador quiero que cada vez que en el CRM haya un push de información me aparezca en la web, o cada vez que un usuario se registre haga un push al CRM. Y primero que me dice mi equipo es, vale, necesitamos una historia técnica que tiene que ir prioridad 1, que es hacer el subsistema de conexión con el CRM. Las historias técnicas son historias que salen del equipo de desarrollo hacia arriba, no salen, es decir, nunca va a ser una petición, o pocas veces va a ser una petición de cliente de créame un subsistema de conexión al CRM, pero son necesarias. Y los spikes son los aún más olvidados. ¿Qué pasa si un equipo de desarrollo, tú le planteas una necesidad y no tiene ni idea cómo desarrollarla? Lo que no puedes hacer es que ellos estimen en tiempo algo que no tienen ni idea. Oye, hazme una conexión con SAP. Hostia, Ramón, es que yo no sé cómo conectar un Drupal con SAP. Vale, pues lo que se hace es crear un spike. Un spike lo que es una historia negociada. Bueno, ¿sabéis lo que son spikes? ¿No? ¿Alguien sabe lo que es un spike?
joder. Qué suerte, ¿no? Puedo enseñar algo. Vale, 10 minutos. Un spike es una historia negociada entre equipo de desarrollo y jefe de proyecto, en el cual dices, mira, yo no sé conectar Drupal con SAP, ¿cuáles son las necesidades? Pues mira, y la escribimos en el momento. Pues mira, tiene que poderse conectar, quiero un log de errores, bla, 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 bla. Y el spike lo que es, vale, voy a dedicar, ¿te parece bien, jefe de proyecto, que dedique 6 horas a investigar cómo hacer? En 6 horas yo te puedo decir, pues de acuerdo. Se escribe, se ejecuta y lo que se hace es presentar del desarrollador al resto del equipo de desarrollo y al jefe de proyecto el resultado. Mira, yo he investigado y tenemos este módulo, este módulo, este módulo, o se tiene que hacer a mano, yo creo que esto lo podemos hacer así, hasta he hecho una prueba, muchas veces Spike se hacen pruebas o sale hasta código funcional, ya sea en cualquier herramienta que utilicéis de control de versiones o de revisión de código, y es eso, sencillamente es hacer una prueba para poder, el equipo de desarrollo, poder estimar algo. ¿Vale? Normalmente cuando os pasan estos problemas, ¿cómo lo hacéis? Pregunta. Lo mismo, pero no le llamamos spikes. Pues mira, ya tienes una... Investigación. Ya tienes una palabrota inglesa para decirlo. No, es, en literatura Agile y sobre todo en historias de usuarios es una de las cosas grandes que se explican. Y de las pocas últimas cosas que os explico es el proceso de definición, que para mí es el proceso más importante. Una cosa es que yo escriba historias, o otra cosa es que el equipo las ejecute, pero tiene que haber un proceso en que yo comunique a ellos la necesidad. Yo digo yo porque normalmente las escribo yo. Product Owner, en este caso yo, más equipo de desarrollo, revisan y exponen historias. Pues eso, no vamos allí en modo secretario leyéndolas, sino mira, esta historia va sobre esto, tenéis este material, y el equipo pues te hace preguntas. Oye Ramón, mira, ¿y el filtro este que esto es, les va bien que sea una taxonomía? Sí, pues vamos a hacerlo así, no, pues lo ponemos, necesitamos una historia para esto. Es decir, se revisan y se aclaran cosas. Sobre todo se extraen tareas, nosotros en las definiciones extraemos tareas. Cuando explico una historia, el equipo de desarrollo en ese momento hablan y dicen, vale, pues mira, aquí vamos a crear un tipo de contenido, vale, pues escribamos, vamos a crear tipo de contenido, noticia, ok. Necesitamos también crear contenido por defecto para que luego las pruebas nos sea más fácil, vale, pues otra tarea, crear contenido por defecto. ¿Esas tareas las crea el Product Manager o las crea En ese momento, el propio desarrollador? ¿te estás adelantando? Vale. Ahora mismo lo que hacemos es, en la misma reunión, yo en este caso hago como de secretaria, por decirlo así, o secretario, y escribo lo que ellos comentan. Oye, ¿os va bien que tal? Ponemos una aclaración aquí, tal, no lo quitamos. Mira, pues esto va a impactar a esa historia, vamos a la otra historia, lo escribimos y tal. Hacemos como un poquito le llamamos definición, en algunos sitios se llaman groomings, hay otro caso. Pues en caso de necesidad, lo que digo, en ese momento se crean los spikes, se suben de prioridad si son necesarios o no, a veces sale una spike y dices, mira, no es prioritario, pero que sepamos que tiene que ir por delante de esta otra. Sobre todo, para mí lo más importante es que las definiciones tienen que haber timebox. Nosotros inicialmente, cuando hacíamos definiciones, decíamos, venga, empezamos a las 10 y hasta la hora de comer, 4 horas. A la hora y media el desarrollo decía, mira, esto es un tipo de contenido. Ahora no, ahora hacemos timebox de 1 hora o de 40 minutos. Si llegamos a los 40 minutos, paramos, oye, ¿hay suficientes historias? No, vale, pues esta tarde a las 3 hacemos otra reunión, o hacemos otro momento de otra definición, o mañana a la 1, normalmente hacemos una al día o las que sean. Paso muy rápido, estimación, estimamos en esfuerzo, nunca en horas, en días y tal. Ya sé que a muchos gestores esto no les gusta, pero es lo que el equipo de desarrollo necesita, no se pueden comprometer en horas. Yo he sido desarrollador y no les puedo pedir que me digan las horas que van a tardar, porque un día estás muy bien y tardas 1 hora, otro día estás muy mal y tardas 1 día, algún día te peta, piensas que el módulo te va a funcionar y no te va a funcionar. Esto también se revisa en retrospectivas, pero no, queda fuera del contexto de esta reunión, ¿eh? Usamos serie de Fibonacci, nosotros, para estimar 1, 3, 5, 8... Ha puesto cara como de... Me acabo de despertar, vea. Que muy glamuroso la serie Fibonacci, ¿no? Bueno, pobre hombre, ya que la hizo. No, hay gente que utiliza tallas de camiseta, S, XS, ML, XL y tal. Hay gente que utiliza colores, lo que pasa es que los colores nunca se sabe, porque el rojo es mejor que el azul y tal, como pistas de esquí, qué sé. Nosotros utilizamos serie de Fibonacci. Ya está, punto. Sobre todo te permite
ver malas interpretaciones, porque muchas veces nos ha pasado de yo escribir algo, pensar que está todo muy claro y cuando alguien lo lee o el equipo lo lee dice ¿qué quieren? Tío, si está súper claro. No, porque mira, hay esto que puede ser así y a partir de ahí dices, hostia, esta historia que yo pensaba que era una historia se rompe en tres porque necesitamos romperla en tres por necesidades. Y nada, esto es muy rápido, ya estoy al final. Ciclo de vida de una historia empieza como nueva, ¿vale? Esto sí que lo hacemos en inglés. Es más o menos los que habéis trabajado en la cola de Drupal, es lo que utilizamos nosotros. Cuando alguien empieza a desarrollar, se la asigna y empieza a desarrollarla y la marca en doing. Cuando alguien la acaba, es decir, la sube al repositorio, la marca en done. Nosotros tenemos unas herramientas de integración continua, pruebas automáticas, bla, bla, bla. Cuando pasan esas pruebas y tal, si no las pasan, se mueven a feedback, o si yo encuentro algo, se mueven a feedback, y por tanto el desarrollador o lo que sea tiene que revisarlas. A veces es el desarrollador quien la pone en feedback para que yo aclare algo, porque en ese momento, por cualquier cosa, ha pasado algo. Para nosotros el más importante es el Ready to Test. Ready to Test es nuestra herramienta de integración continua. Una vez por la noche monta un entorno, tal, entra el desarrollador, lo prueba, funciona, Ready to Test, entra el equipo de QA, en las grandes organizaciones, en las pequeñas entra el Product Owner y lo prueba, o el cliente y lo prueba. Si está correcto, se cierra, si no está correcta, feedback, y el ciclo sigue así. ¿Vale? Se cierra. Tal. Y nada, os explico los siguientes pasos ya para terminar, qué es lo que vamos a hacer, y lo vamos a hacer en breve. Vamos a dejar de tener el modelo de Product Owner escribe historias de usuario, cliente escribe historias de usuario, y va a ser el propio equipo, y el equipo está formado por desarrolladores, diseñador y jefe de proyecto. Es decir, el propio equipo es quien va a escribir historias, un día uno, otro día otro, para que vaya rotando un poquito el esfuerzo, ¿vale? El testing ahora lo hacía el Product Owner o el cliente, ahora vamos a intentar que sea cruzado entre equipos, ¿vale? Sobre todo para el traspaso de información, conocimiento y demás, pues un equipo que trabaja en un proyecto, una horita al día o media horita, va a probar lo que el día anterior hizo el otro equipo y así no quedan equipos completamente desconectados. Y sobre todo lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar muchísimo más el concepto de épicas, pero también lo vamos a utilizar en temas de momento de ventas, ¿vale? Cuando alguien nos pida un proyecto intentaremos partir por épicas ese proyecto e intentaremos directamente vender esas épicas y asociar facturas a esas épicas y por tanto hacer una especie de involucrar más al cliente en ese proceso de definición. Mundo ideal. Y nada, conclusiones mías de estos 8 años de empresa es que es una chorrada, pero este ejercicio que a lo mejor os puede parecer un palo, y a veces lo es, no diré que no, pero ayuda muchísimo al proyecto, ayuda a la capa de cantando a la capa de desarrollo, pero sobre todo ayuda a la parte de gestión de proyecto. Nosotros hemos llegado a vender el hecho de escribir las historias de usuario, ha sido un entregable del proyecto y gracias a eso luego se ha hecho el proyecto de desarrollo, es decir, ayuda bastante a todo el proyecto. Sobre todo ayuda a centrarse al equipo, porque yo estoy haciendo ese bloque, esa función, esa correctitud, lo que sea, ¿vale? Esto es una herramienta 100% de seguimiento de proyecto, porque tú ves las historias que hay en el proyecto, ves la estimación que hay, ves la evolución de caída o de no caída, el famoso bar down en Agile. Los inicios son muy duros, ¿vale? No os voy a engañar. Cuando empezamos a montarnos, y nosotros hemos estado muchas veces a punto de tirar la toalla en la idea de historias de usuario porque era muy pesado, pero ahora hemos encontrado como una maquinaria que ya salen como mucho más fluidas y ayudan bastante. ¿Vale? Y sobre todo, para mí lo importante, todas las charlas que os doy y las chapas que os doy de estos años, es que lo importante no es hacer todo de golpe, sino dejar que el proceso madure, hacer un punto, daros un tiempo, ver cómo va, vale, pues ahora vamos a dar un paso más, ahora otro paso más, ahora vamos a eliminar este, sobre todo dejar la madurez. Nosotros inicialmente nunca hubiésemos planteado que un desarrollador escribiera historias de usuario y ahora en los últimos meetings hasta ellos mismos han dicho, oye, pues a lo mejor tiene cierto sentido que nosotros escribamos y así conocemos un poquito más y nos involucramos un poquito más. Y nada, muchas gracias y preguntas. Primero ya que tú has hecho muchas. Acuérdate, nombre,
empresa, tamaño de equipo. Hola. Muchas preguntas. Me llamo Estrella, trabajo para el Instituto de Astrofísica de Canarias. Soy, digamos, una cliente técnica Vale. que recibiremos el proyecto y luego nos encargaremos de mantenerlo, de hacerlo crecer y, bueno, con lo cual tenemos que entender un poco todo, ¿no? Perfecto. Quería preguntarte, a lo largo de estos años, ¿qué herramientas has utilizado para escribir las historias de usuario, para el tema de la metodología ágil, si ha sido Renai, si ha sido Jira, si ha sido usas Trello, en fin, si nos puedes hablar un poco, quizá me ha faltado, ¿no? Un poco a lo mejor una comparativa o digamos las herramientas. Porque eso es más de vergüenza que otra cosa, ¿eh? No, mira, Gracias. explico muy rápido. Nosotros empezamos inicios, muy inicios, empezamos con Trello, hace como 8 años, no sé cuándo fue. Rápidamente se nos quedó cortísimo, porque es cuando trabajamos, lo que os decía, por tickets, con un título. Eso no es herramienta para, como mínimo, para nuestra forma de trabajar, ¿eh? Hay gente que sí que le encaje y perfecto, ¿eh? Y luego nos pasamos directamente a Redmine, 2011, 12 y tal. Y ahí nos hemos congelado hasta ahora. Y lo de siempre, en Casa Herrero Cuchara de Palo, llevamos un año más intentando saltar a GitLab, GitHub para tener, es decir, olvidarnos de una parte y tener herramientas más integradas, y va a ser el cambio que haremos a una herramienta tipo GitLab, GitHub, donde nos permita tener código, revisión de código, también hacemos procesos de revisión de código, interacción continua y demás, todo en una misma herramienta y mucho más conectado. Ese es el proceso. Luego, no os olvidéis de Óscar allá arriba. Soy Susana, trabajo en el Instituto de Astrofísica, más o menos lo mismo que ella. Mi pregunta era más por, tú has hablado de las historias de usuario y la interacción con los programadores, pero ¿y con el cliente? ¿A qué te refieres? ¿Revisas las historias de usuario con ellos? Depende. ¿Con ellos o cómo lo haces? Mira, ¿Te esto. las inventas tú? No. Yo no me invento nada. Sí, pero O sea, el trabajo ese de... Mira. O sea, definir las historias y trabajar con el cliente... Mira, nosotros, claro, son muchos años, muchos clientes y tal. ¿Ha habido algún cliente, que hemos intentado que escriba historias, nos las escribe y nosotros las revisamos para ver si de verdad está bien escrito o no? Pero lo que es la revisión de historias siempre se hace con el cliente. Es decir, para mí, yo como puente entre equipo de desarrollo y cliente, a mí las historias me sirven para ver si de verdad lo que él me ha pedido, o ya me ha pedido, o los diseños, o el funcional, si de verdad es lo que de verdad pide. Porque muchas veces pasa, y a veces piden algo en un funcional que luego no lo acaban queriendo, o lo acaban queriendo de otra forma. Total, que de alguna forma yo se lo presento, de una forma más formal o informal, pero de alguna forma las presentamos. Y lo que comentaba, ha habido clientes que hasta el final se le ha pasado el tocho de historias y se las ha ido revisando y ha dicho, vale, esta sí, esta no, esta sí, esta no, prioridad, o hacer lo que os dé la gana, que también ha pasado. ¿Podrás tener al principio todo? El equipo de desarrollo me lo pide y yo nunca puedo. Hemos podido una vez, y más o menos, pero es que no es posible. Es que cuando tú haces un proyecto de 6 meses, o los que hacéis proyectos largos o de un alcance importante, es que el primer día es imposible saber todo. Es decir, sabes lo que quiere, pero no eres capaz de poderlo escribir todo, porque tendrías que cerrarte en una cueva un mes a escribir como un secretario todo, y no es factible. Porque los procesos, por suerte, hoy en día los clientes, o como la mayoría de clientes, ya tienen un poquito de cabeza ágil y a veces sus requisitos van cambiando, para bueno y para mal, ¿eh? Así que no puedes escribirlo todo desde un inicio. Hacemos eso, lo que son las épicas, esos grandes cajones, decir, vale, esto y esto, vale, vamos a empezar con lo que os comentaba, el muro, ¿vamos a querer eso que querías de hacer el like? No, el like ya no tiene sentido, vale, pues no. Por eso, tampoco las escribimos porque a veces muchas cosas también se caen. Y no sé quién tenía una pregunta. Óscar. Dos cositas. La primera, teniendo en cuenta que escribís todas las historias de usuario, ¿habéis intentado hacer TDD desde historia de usuario? BDD, sí, con Behat. En algunos proyectos donde el presupuesto y el tiempo lo permiten, sí. No diré que todos. Y quien lo diga miente o tiene mucha suerte de poderlo hacer. Es decir, no se puede hacer todo, proyecto no te permite por tiempo / dinero poderlo hacer. Y a veces se ha vendido. En la propuesta es, necesito un mes para hacer BDD, y es
¿Por qué quieres eso? No, tú no lo quieres, es decir, no lo sabes, pero lo quieres, el BDD, y ha pasado. Y luego nos han dicho, menos mal que lo tengo. La segunda, comentas que a veces, o un par de veces, habéis llegado a escribir hasta el 90% de las historias de usuarios del proyecto. Sí. ¿Eso no sería una vuelta de tuerca y volver a la forma tradicional Sí. de meter todo en un GAN, todo el Por- proyecto y saber que en cualquier momento te va a reventar todo? Por eso digo que tiene sus partes buenas y sus partes malas. La parte buena es que desde un inicio sabes de lo que vas a morir, la parte mala es que en mitad del camino vas muriendo. Es decir, ha habido en este proyecto donde vendimos, lo que os comentaba antes, vendimos dos partes, una parte era definición, estrategia, tal y cual, y el último entregable de ese proyecto era ten las historias de usuario, así sabes todo lo que tú no sabías, pero ahora todo esto es lo que sabes. A partir de aquí tú pide presupuestos económicos de todo lo que vas a querer, pero luego mientras nosotros también ganamos la segunda parte, hicimos esta segunda parte y durante el proyecto ha habido historias que han ido cayendo y otras que han ido apareciendo. Y es el proceso normal, un proyecto largo nunca se sabe el primer día. Pero bueno, tienes esa cintura de presupuesto y tal que te permite. Pero era por si se les había dado el caso, porque del resto de cosas coincidimos, y como Product Manager a veces me resulta imposible saber cómo priorizo con el equipo para no volverlos locos y Es decir, no sé si me pillas. sí, te pillo. Tenemos la suerte de no trabajar en 15 proyectos al año, no tenemos la suerte de trabajar solo en 2, eso también lo tengo que decir. Claro, es lo que he dicho, todo esto no lo puedes coger y implementar en un equipo que tengas 6 personas trabajando en 15 proyectos, donde seguramente media jornada estás solucionando un ticket de uno y un medio de otro y tal y cual. Las historias de usuario, cuando son tickets rápidos, no tienen por qué ser tan definidos, porque realmente, para mí, es decir, cuando nosotros hacemos un proyecto en desarrollo o un proyecto en mantenimiento, si el mantenimiento es correctivo, la historia de usuario cambia de criterios de aceptación, pasamos a 2 apartados que es error actual, defines el error, que es el problema, comportamiento esperado, ¿vale? Es decir, cambian un poco. Entonces, claro, si tú tienes un equipo de 6-7 personas donde una persona tenga que escribir historias de 15 proyectos, que empieza a escribir con los pies. Entonces, mi consejo sería, de estos proyectos, cogerlos estratégicos y escribir... Estratégico me refiero de larga duración, escribir historias bien, pero en los que no te permita por tiempo escribir historias tan correctas, algo necesitas. Porque aunque sea un Trello con título, para mí lo que os decía, el título es lo más importante y luego solo con cosas rápidas, o aunque sea una captura, es decir, mira, este proyecto vamos a hablar del banner y la captura del banner sin tenerlo que currar tanto, pero algo ten. Porque luego la trazabilidad, nosotros por ejemplo, cuando hacemos commits ponemos el número de la historia de usuario donde estaba y al fin y al cabo dentro de un año nos ha pasado esto, ha habido un error. Vale, el error está en este commit. ¿Y quién pedía este commit? Vale, esta historia. Y nos ha permitido hacer esta trazabilidad hacia adelante y hacia atrás. Es que si no vas a volver a trabajar como antes y trabajarás con un FTP y subirás con un FTP todo para arriba y se pierde el modelo. Ese orden es lo que nos permite tener esos 10 proyectos porque algunos se paran, pero bueno, al menos tenerlo todo bien referenciado. Necesitas algo, una mínima herramienta. No sé si tenemos tiempo. Una pregunta. Vale, sí, tú corta cuando... Estoy igualmente yo hasta mañana, así que si queréis. Te conozco, los demás no sé. Tamaño de equipo, que a la gente le interesa a lo mejor. Depende, o sea, montamos equipos en función de proyectos. ¿Medio? 7, 8. Vale. Y ahora, por ejemplo, del que voy a hablar, estamos 2 personas. Vale. Me preguntaba alguien antes, y hacer una cosa, o he intentado hacer algunas veces, es poner enfrente o poner en puntos el valor desde el punto de vista que el cliente le ve, el valor, y el equipo de desarrollo pone el esfuerzo. Lo hicimos una vez con POSIT y con pegatina, al cliente le gustó porque como es un juego que es divertido, y funcionó. Y funcionó porque hubo casos, has explicado antes un caso en el que ellos le daban muchísimo valor a algo y nosotros pusimos muchos POSIT y nos dijeron, ¿por qué? Si parece muy fácil. Ya, pero no lo es. Técnicamente era un reto grande, cuando para ellos era una funcionalidad que daba mucho valor, pero que les parecía muy sencilla. Cambiaban la prioridad, ellos mismos se daban cuenta, cambiaban la prioridad y decían, vale, pues voy a hacerlo lo primero, vamos a dejarlo, vamos a ver cómo evoluciona el proyecto y ya veremos. Es que, bueno, no sé. Eso, ahora no, tu
Muy rápido. No, te voy a decir que a nosotros nos ha pasado muchas veces, no hemos hecho este ejercicio tan chulo con cliente, pero yo muchas veces, cuando veo cosas que tiemblan en definiciones y en estimaciones, traslado la cosa y a veces pasa con cosas que para ellos son muy poco prioritarias, para el equipo ve algo súper complicado de hacer y eso se traslada directamente. Oye, que me estás pidiendo una cosa que para ti es superfluo total y el equipo lo ve súper chungo porque tenemos que tocar. Y eso ayuda a replantear y decir, vale, pues nos lo cargamos o simplificamos, o al revés. Algo que él es súper prioritario y que el equipo lo ve muy fácil, el mismo equipo a veces dice, oye, ¿ya que hacemos esto? ¿Por qué no le proponemos hacer esto otro? Y del mismo equipo de desarrollo salen necesidades que el cliente no se había planteado y le das una solución mucho mejor. Por eso digo que este proceso de definición donde tú le explicas al... Es muy chorra, pero tú como product owner le explicas... Sí, ya corto. Le explicas y tal, yo creo que es muy bueno. Y antes de irme, que no se me olvide, todos para la foto, que es saliendo a la derecha, haciendo un poquito de la vuelta, y yo estoy aquí hasta el domingo a última hora.